Bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar sobre los resultados electorales del pasado 22 de noviembre en Argentina. Ganó Mauricio Macri, dando fin así a la era kirchnerista. Entonces, para eso tengo a dos invitados expertos en temas internacionales en el programa de hoy. Profesor Carlos Patiño, por favor cuéntanos qué puede esperar Argentina en este momento con el triunfo de Macri, quien ya venía de ser alcalde de la ciudad de Buenos Aires y pues hace poco había empezado con su movimiento político PRO y que efectivamente se constituyó en esa figura opositora al régimen kirchnerista y que de hecho ya ha hecho una serie de pronunciamientos interesantes frente a, por ejemplo, Venezuela. Entonces, él empieza a marcar una pauta. Entonces, por eso, te quiero preguntar, ¿qué le espera a Argentina y cuál va a ser ese giro que de pronto vaya a tener frente al continente? Pues mira, la verdad es que Macri va a hacer un cambio y tiene que hacer cambios de fondo muy importantes porque se espera que Macri haga una reinstitucionalización del Estado, haga una separación de lo que en Argentina se llama la Procuraduría, que equivale a como una especie de Fiscalía General de la Nación en nuestro caso. Se espera que Macri cree una condición de independencia de los medios de comunicación y además reoxigene a los medios privados separándolos entre otros del poder público, pero sobre todo que genere un cambio económico importante de fondo, un cambio que restabilice la moneda argentina, un cambio que genere mecanismos de reindustrialización creíbles y sobre todo que vuelva a poner a Argentina en un tono importante de concordancia con las grandes economías globales, no de confrontación, no de crispación, pero sí de concordancia, pero adicionalmente reafirmar una condición de libertades públicas muy importante dentro de Argentina. Esto lleva necesariamente a una crítica al gobierno kirchnerista, sobre todo a los últimos dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, que fueron periodos de alguna manera bastante caóticos y particularmente de 2009 a hoy. ¿Usted cree, profesor Molano, que ese cambio va a ser tan abrupto, tan rápido? Porque es que desmontar políticas asistencialistas tan marcadas como las que implementó el gobierno Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, pues están muy arraigadas en una sociedad además profundamente peronista. ¿Ese cambio cómo se va a dar? ¿Piensa que ese golpe y ese cambio va a ser tan radical? Bueno, Marcela, yo creo que sin duda la elección de Mauricio Macri representa en más de un sentido un cambio de signo en la política argentina. No en vano implica la terminación de 12 años de kirchnerismo frente a un candidato como Daniel Scioli, que pertenecía a la entraña misma del kirchnerismo. Pero un cambio de signo no significa un cambio de dirección necesariamente. Y el problema de Argentina, o la característica fundamental del sistema político argentino, es el peronismo. Los peronistas son peronistas, eso puede parecer tautológico, pero hay que decirlo con todas las letras, porque incluso los antiperonistas son peronistas. Y encontramos, por ejemplo, que al interior de PRO, el partido de Macri, hay un elemento peronista fundamental. Entonces, hay un cambio de signo, sí, frente al kirchnerismo, pero es muy poco probable que ese cambio de signo se traduzca realmente en un cambio estructural, por lo menos en el corto plazo, porque finalmente el problema político de fondo en Argentina sigue siendo el peronismo. Bueno, y esos primeros pronunciamientos que ha emitido el candidato electo Macri frente a Venezuela puntualmente, ¿qué implicación tiene este triunfo electoral para el cambio tal vez de tendencia política del continente, teniendo en cuenta que el próximo domingo va a haber elecciones en Venezuela? Bueno, yo creo que ese activismo en materia de política exterior de Mauricio Macri, que viene desde la campaña, tiene que ver con el hecho de que los cambios y las rupturas es más fácil hacerlas en el frente externo que en el frente interno. Es decir, Mauricio Macri tendrá que tomarse su tiempo para revisar, por ejemplo, las cuentas del Banco Central argentino, en las que absolutamente nadie confía, antes de tomar medidas de política macroeconómica. Así que para marcar distancia frente al kirchnerismo, el escenario externo resulta favorable. Y te propongo tener en cuenta las siguientes fechas. 6 de diciembre, elecciones legislativas en Venezuela. 10 de diciembre, la posesión de Mauricio Macri como presidente
de la nación argentina. ¿Irá Nicolás Maduro a la posesión de Mauricio Macri? Esa es una primera pregunta interesante. Pero para completar el cuadro, 21 de diciembre, la cumbre de Mercosur. Y Macri ha dicho que pedirá a Mercosur la suspensión de Venezuela en aplicación de la cláusula democrática. Y en esa cumbre de Mercosur, Paraguay le va a entregar la presidencia pro tempore de Mercosur a Uruguay, que es un estado que desde la llegada al poder de Tabaré Vázquez ha estado marcando distancia del régimen de Maduro y que además tiene a un uruguayo, a Luis Almagro, en la OEA, que por fin despertó a propósito de las elecciones en Venezuela y dijo lo que todo el mundo estaba esperando que dijera. Frente a las elecciones en Venezuela y que no son garantía de transparencia. Dos temas, corrupción y economía. Son dos de los grandes desafíos que tiene Mauricio Macri, digamos, en el corto plazo, porque son los grandes temas, digamos, donde ha flaqueado y donde más problemas ha tenido últimamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Opinión frente a eso y cómo lo puede contrarrestar. Como dicen algunos analistas argentinos, no son dos temas, es un solo tema. Economía y corrupción está claramente conectado en el caso argentino. Hay una perversión de las cuentas públicas frente a la economía privada. Hay un subsidio de grandes grupos económicos que se beneficiaron desde cuando los Kirchner eran gobernadores de una provincia. Adicionalmente hay una especie de destrucción sistemática de gran parte del sistema productivo, pero lo peor de todo en este contexto es que hoy no tenemos cuentas claras. Los Kirchner acabaron con el Instituto Nacional de Estadísticas y hoy no hay cuentas, hasta el punto de que no es fiable saber, no se tiene idea claramente ni cuánto es el monto real de la economía, ni cuánto es lo que se gasta, ni cuánto es lo que se desvía en términos de corrupción, y nadie cree en estas cuentas. De hecho, hace unos pocos años, cuando se acaba este instituto, la mujer que estaba al frente de este instituto salió y en una universidad privada montó algo paralelo y luego fue obligada a silenciarse, y todo su grupo de investigadores que daban cuenta sobre la inflación, sobre los movimientos económicos, sobre la entrada y salida de capitales, sobre la balanza externa de comercio, etcétera. Y hoy no se tiene claro cuál es el monto. Consecuencia, uno de los grandes desafíos de Macri para arrancar es aprender a contar. Bueno, ya ven ustedes, son enormes los desafíos que tiene Mauricio Macri ahora para enfrentarse a su nuevo gobierno, luego de recibir una administración profundamente corrupta y con problemas económicos muy, muy delicados. Entonces, los espero nuevamente la próxima semana aquí en Punto de Encuentro.